Hemos llegado al cuarto paso que requiere el ser humano, que requerimos nosotros para ser salvo. Y me refiero al arrepentimiento. Es un tema que ha sido trillado, analizado, estudiado por muchos teólogos. Sin embargo, hay mucho que decir con relación al tema del arrepentimiento y he tratado de resumir algunos aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Inicialmente, nosotros cuando pecamos necesitamos arrepentirnos de ese pecado que hemos cometido. Sin embargo, hay que diferenciar entre lo que significa pecado en singular y pecados en plural. Algunos teólogos consideran que pecado en singular es el acto de separarnos de Dios, el acto de el hombre vivir la vida independiente, es el acto que nosotros nos separamos totalmente de Dios cuando nacimos, en el caso de nuestros primeros padres, cuando ellos desobedecieron a Dios. Así que todos los seres humanos nacemos en pecado en el hecho de que nacimos separados de Dios. Si hacia esa dirección enfoco el arrepentimiento, significa entonces el reconocer que soy un pecador separado de Dios y también el sentir odio, fastidio por el vivir separado de Dios. Pedirle a Dios el deseo de vivir en armonía con su voluntad y me arrepiento en el sentido de que decido vivir una vida en comunión con Dios. Pero si definimos pecados ya en plural como la acción que se comete, los hechos que se cometen como resultado de mi separación con Dios, entonces esos hechos en particulares requieren también arrepentimiento. Este arrepentimiento no es producido por el ser humano en forma natural. Para entender el arrepentimiento debemos saber que por lo menos hay 3 tipos de arrepentimiento, 2 de los cuales son verdaderos y 1 de los cuales es falso. Así que vamos a analizar primero el arrepentimiento falso. Es el clamor, podríamos decir, angustioso de alguien que sabe que va a morir y que no hay escapatoria. Es un clamor angustioso y lo encontramos en varios ejemplos en la Biblia, ese clamor angustioso de arrepentimiento que estaba gritando la multitud, la muchedumbre alrededor del arca de Noé, diciéndole en actitud de humillación y de tristeza: Noé, ábrenos que ahora sí creemos. Esa fue una actitud de arrepentimiento. El problema de este arrepentimiento es que fue fuera de lugar, a último momento, y la motivación no fue el amor a Dios, la entrega a Dios, sino el terror de morir por las aguas del diluvio. A todos nos ha pasado esta misma actitud. El novio que frente a la novia le dice: por favor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Cuando él estuvo, digamos, en aventura amorosa con otra joven que no era su novia y ésta lo ha detectado, lo ha tomado con las manos en la masa y ahora él, angustiado, dice: perdóname, estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer.
fue motivada esta actitud de arrepentimiento por haber sido tomado infraganti frente a esta situación. El caso de Judas, que cuando él se da cuenta de lo que están haciendo con su maestro, le dice, tirando las monedas a los sacerdotes en el templo, diciéndole, he pecado, entregando sangre inocente, me arrepiento. Y se arrepintió, dice la Biblia, pero tal arrepentimiento fue movido no por el amor hacia Jesús. Así que encontramos también algunas veces nosotros como padre enfrentamos situaciones en las que con un látigo en la mano el niño promete y le dice, papi, no lo vuelvo a hacer. Así que él está haciendo ese tipo de arrepentimiento donde frente a la angustia, frente al temor, frente al miedo, ahora reconoce su actitud y quiere digamos, estar en armonía con su padre o con la novia o con Dios, frente a algo que le amenaza su estabilidad, integridad física y emocional, y entonces la gente se arrepiente. Supuestamente este arrepentimiento es el arrepentimiento que ocurre cuando tiembla la tierra, es el arrepentimiento que ocurre cuando hay un huracán, es el arrepentimiento que tenemos frente a un accidente, son arrepentimientos tal vez frente a la muerte. Algunos de ellos son motivados por el miedo y el terror de morir. Así que este tipo de arrepentimiento nos ha ocurrido a todos. Hay otro segundo tipo de arrepentimiento, que es el clamor angustioso de alguien que descubre que Jesús murió por él, se entregó por él, lo dio todo por él, y él clama como esa multitud clamó frente a Pedro en ese día del Pentecostés, cuando le dijo, varones, ¿qué haremos? Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse. Ese arrepentimiento es un arrepentimiento inicial, nacido de una experiencia de conocer la grandeza, la magnitud, el poder de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y inicialmente, cuando nosotros descubrimos este hecho de la verdad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, entonces vamos donde Él arrepentidos por lo que nuestra vida ha vivido. Hemos vivido una vida separada de Él y queremos estar en una reconciliación con Dios. Ese arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo, no lo produce el ser humano. Es algo que el Señor concede a cada uno. Y está el clamor angustioso de alguien, el tercer tipo de arrepentimiento, de alguien que sabe que ha ofendido a su más grato y caro amigo, que ama con todo su corazón, por un placer tal vez, por un desliz, y ahora él siente el dolor, el golpe en su corazón de haber herido a Jesús. Cuando alguien ama a Jesús, su arrepentimiento sinceramente es un verdadero arrepentimiento, porque le duele haber herido al Hijo de Dios. Cuando yo no amo a Jesús, me es difícil hacer un arrepentimiento de esa magnitud de la que hizo David. David amaba a Dios con todo su corazón, tenía una experiencia con Dios, había hecho cantidades de salmos donde él se nota su entrega, su amor hacia Dios, y ahora él le duele en su corazón lo que ha hecho, a dónde ha caído, y él le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido. Ese tipo de arrepentimiento nace de un corazón
de un amor. Ahora es producido también por Dios. Es Dios quien da arrepentimiento al ser humano. Es un regalo de Dios. Yo no puedo pensar que el arrepentimiento es algo que nace de mí. Si nace de mí, es un arrepentimiento fruto del miedo, fruto del temor, fruto de la culpa. ¿Sabe? La culpa es una de las cosas que a veces nos ayudan, es nuestra amiga, pero también se convierte en nuestra enemiga. La culpa digamos, es el sentimiento que nos induce a reconocer que hemos fallado y de pronto nos descubre la realidad de lo que somos. Y esa culpa a veces se convierte en nuestra enemiga cuando la desesperación decidimos buscar solución al problema del pecado. Amigo, necesitamos buscar el arrepentimiento de Dios. Hay que clamar por ese arrepentimiento y Dios nos dará el verdadero arrepentimiento.